Y para hablarnos del impacto que tendrá en la población mexicana, en el ciudadano promedio, esta reforma energética promulgada por Enrique Peña Nieto, nos acompaña desde la capital mexicana Miriam Grunstein. Ella es analista en temas de energía y petróleo y le damos la bienvenida, Miriam. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Panorama Mundial. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar contigo y con tu auditorio en este momento tan importante para México. Aparte de la apertura al sector, a la inversión privada, ¿qué otros aspectos de esta reforma energética podríamos destacar? Bueno, yo creo que la apertura a la inversión privada es un medio hacia un fin más importante, que es el crecimiento de México. México hasta este momento ha tenido una desaceleración importante en su crecimiento económico y esperamos que la reforma energética no se limite al incremento en la producción de petróleo y en la entrada de inversión, sino que permita a México tener tarifas eléctricas más competitivas y también ser un productor importante de productos de valor agregado. Yo creo que el crecimiento y el enriquecimiento y el desarrollo de México deben ser las metas prioritarias de esta reforma. En cuanto a las tarifas, no solamente de la electricidad, del gas, de la gasolina, ¿cómo compararíamos el precio de las tarifas en México con respecto a otros países de la región? Bueno, comparativamente la tarifa industrial es bastante más cara y por eso se creó el mercado de generación mayorista, y la residencial se ha mantenido baja por el fuerte subsidio que recibimos los usuarios residenciales, usuarios del servicio público de energía eléctrica. Entonces esto ha producido desinversión en el sector privado, porque en términos relativos con Estados Unidos la tarifa mexicana es alta, además de que hay un sistema tarifario altamente complejo y poco transparente, mientras que los usuarios residenciales, muchos de nosotros no deberíamos de recibir una tarifa subsidiada porque tenemos los medios de pago para descargar a CFE de ese costo. Y muchos dicen que con esta reforma eventualmente los precios van a bajar. ¿Es así? ¿Va a ocurrir esto? Lamentablemente, y después de discutirlo con muchos economistas, no hay bases económicas que nos indiquen que va a haber una baja necesaria. Los mercados permiten bajas coyunturales, es decir, esto está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Aquí no es por decreto, no porque el gobierno de Enrique Peña Nieto haya dicho que va a bajar el gas, la gasolina y la luz. Esto es necesariamente una consecuencia de la reforma energética. Esto en todo caso será una consecuencia del comportamiento de los mercados. Es decir, si el barril del petróleo está alto, pues habrá una tendencia de la gasolina a estar alta si liberalizamos el mercado de las gasolinas. Si hay un mercado competitivo en electricidad, bajo costos de combustible y una buena regulación del mercado mayorista, es factible que la tarifa eléctrica baje. Pero esto ya es una cuestión no de decisiones de Estado, sino de decisiones de mercado, y en ese sentido el gobierno no debe incentivar expectativas que mismo no puede cumplir. Tengo entendido, Miriam, que al principio, en los primeros años, hay un subsidio o hay un control de precios hasta que llegue el momento de permitir que el mercado regule libremente los precios. ¿Es así? ¿Cómo puede prepararse la población para el libre mercado y que, bueno, los precios no tengan ningún tope? Bueno, la tarifa eléctrica se va a mantener regulada por algún tiempo, porque la recomendación de los analistas internacionales en materia de electricidad es que primero se liberalice el mercado mayorista de generación, como ha sucedido, y que los usuarios que tienen una tarifa subsidiada deslicen hacia un sistema de tarifas desreguladas. En cuanto a la gasolina, se calcula la liberalización total del precio de la gasolina alrededor del año 2017-2018. Sin embargo, esto va a ser duro porque
los precios de los combustibles tienden a tener un efecto inflacionario en la economía en general. Entonces, aún sustituyendo el automóvil por el transporte colectivo, los insumos cuya producción depende de estos combustibles, el transporte van a tener una tendencia hacia la alza. Entonces, lo mejor que podría hacer el gobierno es acostumbrar a la población mexicana a los beneficios de los mercados, que es mejor calidad, mejor capacidad de elección y no necesariamente precios bajos por decreto. Entonces, llegó el momento de reeducar a los mexicanos al impacto de los mercados en los energéticos. Y va a ser un trayecto difícil, pero también habrá que proteger a aquellos que no pueden soportar las alzas y las bajas de los mercados, que debe ser realmente la población más vulnerable. Claro. ¿Y cuándo, a partir de cuándo los mexicanos van a sentir el impacto de la reforma que ya entraría en efecto? Mira, esta es una pregunta muy difícil porque estamos apenas sintiendo las bases más elementales de la implementación de la reforma. Como ustedes recordarán, hubo una reforma constitucional que plantea principios de la reforma y ahora estamos teniendo las primeras reglas del juego. Entonces, en la medida que se vaya profundizando en las reglas del juego, vamos a tener señales más claras sobre si va a haber inversión y cuánta va a haber. Yo creo, sospecharía que lo primero que vamos a sentir los mexicanos en nuestras pieles no es las reformas de hidrocarburos, sino la reforma eléctrica, porque ya hay proyectos de generación que podrían entrar al mercado de generación mayorista. Entonces, tal vez los primeros que sientan los efectos, ya sea positivos o negativos de las reformas, será el sector industrial que pueda celebrar contratos bilaterales con las empresas eléctricas. Miriam, y a nivel macro, a nivel general, ¿la inversión privada, nacional y extranjera, entrarán a competir en igualdad de condiciones? Mira, es un tema interesante porque eso fue ampliamente debatido durante la formulación de las leyes secundarias y su discusión legislativa. Las leyes secundarias sí contienen un mínimo de contenido nacional que, salvando aguas profundas y otros proyectos de exploración y producción, no es aplicable. Pero sí se le va a dar cierta protección y cierta preferencia a la industria nacional para que crezca a la par de la reforma energética. Escuchábamos ahí a nuestro corresponsal Rey Rodríguez hablándonos de la posición de la izquierda que quiere someter la reforma a un plebiscito. Si se llegara a dar, ¿cuál es el sentir de los mexicanos? ¿La aprueban? ¿La desaprueban? ¿Quiénes deberían estar preocupados con esta reforma? Pues ese es un tema tremendamente abstracto y muy difícil, porque, bueno, ¿quiénes somos los mexicanos? ¿De qué sector social estamos hablando? Yo creo que si se sometiera a consulta popular dependería mucho la respuesta de cómo se formularan las preguntas. Si la pregunta fuera, ¿estás de acuerdo con que las empresas internacionales se lleven nuestro petróleo y lo exporten y nos dejen únicamente con hoyos en la tierra? Yo creo que multitudinariamente la respuesta sería muy condenatoria de la reforma. Sin embargo, si se hacen preguntas atinentes, como ¿estás de acuerdo con que puedas elegir la estación de servicio de gasolina que mejor te surta el combustible, que mejor servicio te dé y que no te robe cada litro que compras? La respuesta posiblemente sería aprobatoria de la reforma energética. Yo creo que los mexicanos están careciendo de información y que están muy necesitados de ella, y que si se llegara a hacer la consulta pública, será una responsabilidad muy grande de sus promotores plantear las preguntas de una manera constructiva para realmente detectar el sentir de los mexicanos frente a esta reforma. Bueno, pues vamos a ver si eso sucede y, bueno, pasarán seguramente un par de años hasta que se empiecen a sentir en su totalidad los efectos de la aplicación de esta reforma energética. Miriam, se nos acaba el tiempo. Gracias de nuevo por acompañarnos.